Sí, voy a ser breve de entrada porque son los funcionarios del sector salud que están aquí en su cabeza, casi todos presentes, dadas las circunstancias en que ya estamos. Una campaña a través de la prensa perversa, es la palabra que tengo que decir, premeditada, un plan, no es que sea paranoico, lo vimos en acción. El superintendente de salud me explicará si pudo comunicarse conmigo y por qué. Porque son temas que la prensa no investiga, pero que hay que poner en conocimiento público. Y de algunos voceros, que yo creo que son pavos, de las EPS tratando de confundir a la opinión pública, lo vienen haciendo desde hace meses, con una matriz de opinión. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible, porque se roban el dinero y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud que hay pocos en el mundo y todos van mal por esta misma razón, el de Estados Unidos, el de Chile y otros, porque se sustenta no en el derecho universal a la salud que tiene todo ser humano en cualquier parte del mundo, sino en un sistema de aseguramiento financiero como si la gente fueran carros, ¿cierto? Uno asegura los carros, uno asegura la casa si es de uno, el banco se la hace asegurar porque la mayoría pagamos crédito. Y entonces, claro, el banco dice, si la garantía es la casa, ¿quién me garantiza que si este señor se muere, no me van a pagar el crédito? Entonces le obligan a uno a sacar seguros muy costosos, eso hace parte del sistema financiero, pero el sistema financiero no sabe qué es la vida o la muerte de un paciente enfermo. Eso no se hizo para eso. Se hizo para cuidar carros, no para cuidar gente. Seguro de vida es una de las cosas que hay que discutir, entre otras, pero no me alargo por ahí. Sino que eso comenzó en 1993, con la llamada Ley 100. Gaviria no la vivió porque estaba un año de irse del gobierno, pero sí la hizo. Su ponente fue el también después presidente Álvaro Uribe Vélez, era senador en ese momento. Y esa dupla se repitió en varios proyectos de ley muy importantes porque César Gaviria quería mucho a Álvaro Uribe Vélez como senador liberal, que en ese momento era el samperismo, y puso sus principales proyectos, la Ley 50, que flexibilizó la fuerza de trabajo, y es desde ahí que el contrato laboral ya no es contrato laboral, sino que es un contrato civil de corto plazo entre consideran que son iguales, un empleado, pero que considera que es igual que un patrón, que no lo es. De ahí no ha surgido sino acoso laboral y sexual e inestabilidad laboral y disminución del salario real. En términos, y aquí el sindicalismo, y hago ese paréntesis, no ha hecho un indicador que el DANE debe hacer, en mi opinión, que es el salario relativo, que es de la riqueza, llámese PIB, de la riqueza nacional, qué parte va al capital, qué parte va a la fuerza de trabajo en el tiempo. Y lo que descubriríamos es de que desde que se instauró el neoliberalismo en Colombia, cada vez más la fuerza laboral participa menos de la riqueza nacional y los rentistas, que llaman de capital, un mal concepto porque hay rentistas y ganancias productivas, pero todo eso, cada vez más las rentas, sobre todo la captura de la renta petrolera, compañero Edwin, y de la renta cocainera, que hace crear un empresariado en una parte de la sociedad empresarial de mentiras,
porque el lavado de activos, las rentas del carbón, las rentas inmobiliarias, entonces empezó todo a girar alrededor de cambiar ficticiamente el precio de la tierra, que nuestra ministra de Vivienda sabe bien cómo se hace. Se necesita la firma de un funcionario y una tierra puede sumar 3 ceros en su valor por metro cuadrado, etcétera. Rentas todas, nada tiene que ver con la producción. La producción es en agricultura y es en industria. Entonces creció en Colombia de tal manera que se está chupando la riqueza nacional. Eso es producto del neoliberalismo, que una palabra es inventada, pero no es más sino una ideología, no es una ciencia. Es una ideología de los negociantes. A eso Aristóteles le llamó de una manera crematística, palabreja que hay que empezar a usar. O sea, en Colombia ya no enseñan economía, enseñan crematística. Germán Ávila, que ahora es nuestro nuevo ministro de Hacienda. Crematística, es decir, una ideología para negociantes y no una teoría científica sobre la estructura económica de los países en la historia. Si uno aplica la teoría científica, entonces sale la realidad a relucir y no la mentira que sale por televisión. Y hay que hacerlo. Volvamos al caso. Entonces, el neoliberalismo creó en 1993 una serie de leyes. Son fundamentales, que tienen un espíritu común. Decir que si uno deja el mercado actuar y no mete el Estado, y entonces debilita el Estado, los derechos universales de las personas, como ordena la Constitución Nacional, se cumplen. O sea, el mercado es capaz de garantizarle el derecho universal a las personas, incluido el derecho a la salud. Esa es la tesis de ellos, tesis que ha fracasado en todo el mundo. Todo el mundo. El COVID fue la demostración del gran fracaso de los sistemas de salud privatizados. Yo mismo lo viví en carne propia, en donde me tocó, que fue en Italia. ¿Por qué? No es que nosotros nos estemos metiendo en la propiedad privada, como dicen los mercanchifres en la prensa. ¿Oh? Nosotros nunca le hemos prohibido a un señor que siembre maíz, si quiere sembrar maíz o yuca en su tierra. Lo que le hemos dicho es que siembre, no que la deje suelta, porque si la deja improductiva, está incumpliendo un mandato de la Constitución, y es que la tierra tiene una función social, que es producir alimentos para la gente. Propietario con 1000 hectáreas que no produce, pues está acaparando la tierra y quitándole el alimento a la gente. Aquí no nos hemos metido con los que hacen camisas, solo los hemos protegido del pitufo, que los está quebrando. Ahora el pitufo, bueno, no hablamos de eso ahora, pero nos lo quieren echar encima para ocultar la corrupción en Colombia, y se está haciendo desde la Fiscalía premeditadamente. Y el ministro de Hacienda y la DIAN tiene que darme un informe sobre si en los años que han pasado no se le siguió dando puestos al pitufo, porque fue prohibido completamente, no solo al pitufo, sino a las bandas que compiten con el pitufo, que también lo quieren tener en la cárcel, pero para quedarse con el negocio. Ese es un asunto fundamental en la DIAN. Hemos protegido la producción nacional, la agricultura creció 8%, ni más ni menos. Ahora hay que ir a la agroindustria, ministra, porque si no, la comida que se empezó a cultivar en gran cantidad empieza a perderse. Y la única manera de sostenerlo es con industria. Y hemos logrado que industria no petroquímica, porque nosotros no estamos con agudizar la crisis climática, porque nos morimos todos en el corto plazo, despegue. Nosotros no estamos metidos en contra de eso. Queremos más producción, más capital invertido en la producción, más gente con capital, Germán, y ha sido mi lucha con el sistema financiero público y privado, porque están acostumbrados o a concentrar los créditos en los poderosos, incluido el sistema público, o en hacer microcréditos que no sirven sino para cambiar la silla
del campesino dueño de una mula que se le rompió y le ponen otra nueva, y así no va a enriquecerse el campesino pobre. Tiene que ser crédito asociativo. Pero eso que queremos, entonces ahora no lo aplican a los derechos. Los derechos universales son otra cosa que hacer camisas. Los derechos universales son ordenados por la Constitución, y aunque dijo que era progresivo, no dijo que eternamente nos íbamos a quedar sin cumplir los derechos universales a la gente. Y resulta que desde que se hizo la Ley 100, seguimos teniendo 3 millones de viejos y viejas sin pensión. Una burla. Y nos vamos a hacer entonces la reforma de la pensión para que tengan, porque sí puede tenerse un bono pensional para las 3 millones de personas. Hemos hecho las cuentas. No son dinero el presupuesto, no es que le vamos a quitar a los pensionados, como dijo maléficamente la prensa, cierta prensa, la de los dueños del capital. Y en cambio sí se puede, si disminuye los fondos privados y aumenta el fondo público, porque el 80% de los usuarios de los fondos privados que cotizan no van a tener nunca matemáticamente pensión. Los están ordeñando para aumentar ganancias del sistema financiero colombiano. Pero aquí el derecho es la pensión. Y lo mismo diríamos de los derechos laborales, que ya vimos que hizo la Comisión Séptima, en mi opinión, vendida a una serie de empresarios que, como son lavadores de dólares, entonces no saben qué es la producción. Como son contrabandistas, entonces no saben qué es producir. Y producir es tratar bien al trabajador. Lo enseñó Ford, se lo dije a Uribe. Ford enseñó que entre más salario tenga el trabajador, más se vende por parte de los empresarios y más ganancias hay. La ganancia no nace de la jornada laboral, eso se llama esclavitud, sino que la ganancia nace de la productividad. Entonces vamos a salud. El derecho a la salud, entonces, ha sido conculcado en Colombia. En Colombia solo hay negociantes y una serie de médicos y enfermeras y clínicas públicas y privadas muy esmeradas, no todas, pero sí hay. Pero el sistema se lleva el dinero público, no el dinero privado, dinero del presupuesto nacional, a una serie de bandidos que el fin de semana demostraron que son criminales. Y por eso vino toda esta actitud de tapar la investigación del gobierno y de desacreditar el gobierno para que la gente no se dé cuenta que su salud, no en el caso de la enfermera o del médico del hospital, la están manejando unos negociantes que son capaces de matar al paciente por guardar una serie de medicamentos con la intención de que el proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, y entonces ellos siguen captando decenas de billones de pesos del presupuesto en forma de ganancias particulares que se llevan al bolsillo y sacan del país. Entonces ahora sí podemos abrir entonces la información del gobierno a la población.